안녕하세요. 오늘의 한국어 수업에 오신 것을 환영합니다. La clase pasada vimos el orden básico de la oración en coreano y en esta segunda clase vamos a ver a cómo agregar más elementos a nuestras oraciones. Quedamos entonces con este orden: sujeto, partícula de tema 는, objeto, partícula de objeto 를 y verbo. Y ahora agreguémosle el tiempo. Pero primero, el tiempo es el que nos va a indicar en qué momento transcurre la acción. Y esto puede ser una hora fija, un momento del día, un periodo de tiempo, un momento en el año, etc. O sea, a las 8 de la noche, ayer, la semana pasada, el próximo mes, etc. ¿Y cómo vamos a identificar este elemento en la oración? Es preguntándonos 언제 o cuándo en español. Y una cosa a tener en cuenta es que generalmente la palabra que indique tiempo va a ir acompañada de la partícula e, que entre las funciones de esta partícula tiene el marcar el tiempo. Ahora vamos a utilizar una de las oraciones que les presenté en la clase anterior, que sería 친구는 선물을 사요. Y aquí un pequeño recordatorio: tenemos el sujeto, o sea, 누가, quién, el objeto, 무엇을, qué cosa, y el verbo. Ya, pero entonces, ¿dónde va a ir el tiempo? Y es justo después del sujeto. Y ahora ocupemos distintos tipos de tiempo para que veas cómo queda. Tengan en cuenta, eso sí, que voy a modificar el verbo de acuerdo al tiempo. O sea, por ejemplo, si digo ayer, no puedo estar ocupando el presente y así. Comencemos entonces. Como tiempo voy a utilizar las 1 de la tarde, el próximo mes y en la mañana. Lo traducimos al coreano, agregamos la partícula e y nos quedaría 친구는 오후 1시에 선물을 사고 있었어요. 친구는 다음 달에 선물을 살 거예요. Y 친구는 아침에 선물을 샀어요. Ahora aquí un alto y una pequeña advertencia. No todas las palabras que denotan tiempo van a llevar la partícula e. Te voy a explicar en otro video más a profundidad a qué me refiero con esto, pero por ejemplo si piensas la palabra 어제 o 오늘 no lleva la partícula e. Pero luego te explico más a profundidad cómo funciona eso porque es bastante fácil. Ahora agreguemos el siguiente elemento: el lugar. El lugar es el espacio o sitio específico en el cual ocurre o se desarrolla una acción. O sea, por ejemplo, el parque, el mall, allá, acá, arriba, abajo, Chile, el colegio, Corea, etc. Y en este caso vamos a identificar el lugar en la oración preguntándonos 어디에서 o en dónde. Y ese 어디에서 también nos da una pista para saber qué partícula debemos usar para describir un lugar en el cual se desarrolla una acción, que sería eso. Y ahora, ¿dónde va a ir en la oración? Y es justo después del tiempo. Tomemos entonces la misma oración y agreguémosle 3 lugares distintos para ver cómo quedaría. Que serían el mall, este lugar y Corea. Las pasamos entonces al coreano, agregamos la partícula eso y nos quedaría como 친구는 아침에 백화점에서 선물을 샀어요. 친구는 아침에 이곳에서 선물을 샀어요. 이 친구는 아침에 한국에서 선물을 샀어요. Ya falta poco para terminar. Y ahora agreguemos el último elemento de la clase de hoy, que son los adverbios de manera o forma. Y quizás ahora te estés preguntando qué son los adverbios. Los adverbios son palabras que modifican o describen adjetivos o verbos. Quédate conmigo que voy a profundizar un poco. Primero, para saber cómo identificar a un adverbio en una oración, tienes que preguntarte 어떻게 o cómo en español. Y este tipo de palabras se utiliza principalmente para indicar de qué manera ocurre algo o de qué forma se realiza el verbo. O sea, cómo corrió rápidamente, cómo habla pausadamente, cómo manejó cuidadosamente, o sea, de qué forma o bajo qué condición realizó la acción básicamente. Ahora, varios de estos adverbios los vas a poder identificar en una oración porque van a ir terminados en que, hi, o ro o uro. Pero hay varias de estas palabras que también son adverbios y no tienen ninguna de estas terminaciones. Volvamos entonces a nuestra oración y ocupemos 3 adverbios, que van a ser rápidamente, muchos y diligentemente. Y ahora vamos con la traducción uno a uno para que me pueda caber en la pantalla. 친구는 아침에 백화점에서 선물을 빨리 샀어요. 친구는 아침에 백화점에서 선물을 많이 샀어요. Y la última, 친구는 아침에 백화점에서 선물을 부지런히 샀어요. Si se dieron cuenta, no les mencioné a dónde van los adverbios en la oración. Y esto es porque en general vas a escuchar que van siempre antes del verbo, pero esto no es completamente cierto.
Por ejemplo, en esa última oración donde puse el adverbio no es el lugar en donde suena más natural. Pero por ahora y para no confundirte, basta que sepas que los adverbios generalmente van al lado del verbo. Y después haré un video profundizando un poquito en ese tema. Entonces ahora hagamos un resumen del orden de la oración en coreano con todos estos elementos. Y entonces tendrías el sujeto, partícula de tema 는, y también ya puedes empezar a usar iga en estos casos, sobre todo cuando las oraciones son más largas para poder identificar bien el sujeto. Después vendría el tiempo, partícula e, luego el lugar, partícula eso, luego viene el objeto con las partículas de objeto 을 o 를, luego viene el adverbio y finalmente el verbo. Y como tip, recuerde las preguntas que utilizamos para identificar cada elemento de la oración. O sea, 누가, 언제, 어디에서, 무엇을 y 어떻게. Y si te fijas, muchas de estas preguntas ya vienen con la partícula incorporada que debes utilizar para identificar el elemento de la oración. Y una última cosa y muy importante es que este orden no es fijo ni definitivo. O sea, te puedes encontrar con oraciones que empiecen con el tiempo, con el lugar o con el adverbio, etc. Y esto va a depender básicamente por la intención que le quiera dar el hablante a la oración, el contexto, entre otras cosas. Pero de todas maneras, este es el orden que se considera como el estándar y el que te va a ayudar a armar tus primeras oraciones. Y eso sí, nunca olvides que el verbo siempre, siempre va a ir al final. En la próxima clase vamos a ver las partículas de sujeto y 가. 그럼 여기까지 할게요. Espero les haya servido. 안녕.